En un mundo lleno de preguntas y desafíos, la jerarquía en la Iglesia se encuentra en el centro de debates y reflexiones. Pero, ¿cuál es su fundamento bíblico? Acompáñanos en un fascinante viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir la raíz de la jerarquía y su significado en la Iglesia. Hace milenios, en el Antiguo Testamento, Dios estableció una estructura jerárquica en el pueblo de Israel. En el libro de Éxodo capítulo 18 versículo del 13 al 26, nos encontramos con el llamado de Moisés, quien fue escogido para ser el líder que guiara a los israelitas hacia la libertad y la promesa divina. A medida que avanzamos en la lectura, descubrimos cómo Dios estableció sacerdotes y levitas para servir en el templo y llevar a cabo los rituales sagrados. En el libro de Levítico, encontramos varios pasajes que describen detalladamente los rituales y ceremonias llevados a cabo para consagrar a los sacerdotes y establecer su papel en el servicio sagrado. Específicamente, en los capítulos 8 y 9 de Levítico, se encuentran estas instrucciones precisas para la consagración de los sacerdotes. El fundamento bíblico de la jerarquía en la Iglesia Católica se encuentra en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús, el Hijo de Dios, estableció la jerarquía en su Iglesia. En el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo del 1 al 4, vemos cómo eligió a 12 apóstoles, a quienes envió a proclamar su mensaje de amor y salvación. La institución del sacerdocio por parte de Jesús se encuentra en el contexto de la última cena que compartió con sus discípulos antes de su crucifixión y les dio instrucciones significativas. En Lucas capítulo 22 versículos del 19 al 20, encontramos las palabras de Jesús durante la cena, y tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Estas palabras de Jesús instituyen la Eucaristía, un sacramento central en la tradición cristiana, donde el pan y el vino se consideran el cuerpo y la sangre de Jesús. También, en el Evangelio de Juan capítulo 20 versículo del 21 al 23, presenciamos un momento trascendental cuando Jesús confiere a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, otorgando así la autoridad apostólica y estableciendo el sacramento del orden. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20, encontramos un diálogo entre Jesús y sus discípulos en el que Jesús les pregunta quién creen que es Él. Pedro responde diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Pedro revela su comprensión de la identidad de Jesús como el Mesías esperado y el Hijo de Dios. Jesús reconoce la veracidad de esta confesión y pronuncia una declaración significativa en respuesta a Pedro. Él le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia en Mateo capítulo 16 versículo 18. Aquí, Jesús juega con las palabras en griego. Pedro significa piedra o roca pequeña, Petra en griego, que es la base sólida sobre la cual se construirá su iglesia. La declaración de Jesús implica que Pedro desempeñará un papel importante en el establecimiento y liderazgo de la iglesia. Además, Jesús le otorga a Pedro las llaves del reino de los cielos en Mateo capítulo 16 versículo 19, simbolizando la autoridad y el poder para tomar decisiones y gobernar en asuntos relacionados con el reino de Dios en la tierra. La frase atar y desatar utilizada por Jesús también tiene un significado importante. En el contexto judío, atar y desatar se refería a la autoridad de interpretar y aplicar la ley. Jesús estaba otorgando a Pedro la autoridad para enseñar, interpretar y tomar decisiones en asuntos de fe y disciplina dentro de la comunidad de creyentes. Esta declaración de Jesús es considerada por la Iglesia Católica como la base bíblica para la autoridad del Papa, ya que Pedro es considerado el primer Papa. La Iglesia Católica sostiene que el Papa es el sucesor de Pedro y tiene la autoridad para enseñar, gobernar y santificar a la Iglesia, siendo el fundamento de la unidad y la autoridad en la comunidad cristiana. Asimismo, en Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 11, presenciamos la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, un evento que marcó el comienzo de la Iglesia. Por esta razón, en Hechos capítulo 2 versículo 14 en adelante, presenciamos la poderosa predicación de Pedro, quien se levantó con autoridad para proclamar el mensaje de Cristo. Además, en Hechos capítulo 6 versículos del 1 al 7, se registra el nombramiento de los primeros diáconos, incluyendo a Esteban y Felipe,
quienes fueron elegidos para servir en la comunidad cristiana y atender las necesidades de los fieles. Las instrucciones de San Pablo a Timoteo y Tito para designar obispos y diáconos, en Primera de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 13 y Tito capítulo 1 versículos del 5 al 9 respectivamente, también respaldan la consolidación de la jerarquía en la Iglesia. En estos pasajes, San Pablo proporciona pautas claras para la selección y ordenación de líderes en la comunidad cristiana. Se establecen requisitos específicos para los obispos, también conocidos como episcopos, y los diáconos, destacando la importancia de la rectitud moral, el liderazgo ejemplar y la capacidad para enseñar y guiar a los fieles. Estas instrucciones demuestran la preocupación de Pablo por la organización y estructura jerárquica dentro de las comunidades cristianas y refuerzan la autoridad de los líderes designados para el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo con los creyentes. El apóstol Pablo también nos enseña sobre el cuerpo de Cristo y la diversidad de dones y ministerios en la primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 1 en adelante. En este pasaje, se resalta la importancia de cada miembro en la comunidad cristiana y cómo cada uno aporta su talento y servicio para edificar el cuerpo de Cristo. De igual forma, encontramos la autoridad apostólica y el papel de los apóstoles en la Iglesia en pasajes como en la segunda carta a los Corintios capítulo 10 versículo 8 y en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 6 al 9, donde se destaca la responsabilidad y el compromiso de los apóstoles en la difusión del Evangelio y el cuidado de las comunidades. La jerarquía en la Iglesia católica, fundamentada en la Biblia, brinda liderazgo, autoridad y continuidad en la enseñanza de la fe y los sacramentos. A lo largo de los siglos, ha sido un pilar de unidad y guía espiritual para millones de fieles en todo el mundo, asegurando la fidelidad a la enseñanza de Cristo y la protección de los dones sagrados que nos ha dejado. Al reflexionar sobre el fundamento bíblico de la jerarquía en la Iglesia católica, recordemos que es a través de este orden establecido por Dios que encontramos la continuidad en la fe, la sabiduría de los sacerdotes y la celebración de los sacramentos. Sigamos explorando las profundidades de nuestra fe y compartiendo esta historia de esperanza y verdad.